Dice en Judas capítulo 1, si no has llegado, escúchalo. Dice Judas, y él se presenta como siervo de Jesucristo, cuando nos narra la Escritura que porque sus hermanos no creían en él, sus hermanos no habían creído en él, sí, hasta después de la resurrección, es cuando él se le aparece a Santiago, sí, el hermano del Señor Jesús, y ellos entonces creyeron. No nos nombra José, los que nos nombra de los hermanos del Señor son a Santiago, el que escribe Santiago es hermano del Señor. Y es de meditar porque en el mismo vientre de María fue tejido Santiago, Judas, José. Dice, y sus hermanas, ¿cuántas? Habla en plural, pueden ser 2 o 3 o 4. Muy bien. Entonces, después de no creer en el Señor, Judas se presenta a él como siervo de Jesucristo. Ya está ahí en Judas el saludo. Y da más referencia, dice, y hermano de Santiago o Jacobo. Y él dice a los llamados. Recuerde que en Romanos estamos viendo este adjetivo, llamados. Pablo saluda, dice Pablo, llamado a ser apóstol. Y luego dice aquí a la iglesia de Jesucristo que está en Roma, llamados a ser de Jesucristo. Y luego dice más adelante, llamados a ser santos. Y explicamos esta palabra es un aorismo, es un continuo, es la vocación, ¿sí? Cuando uno tiene una vocación, usted no tiene vacaciones en su vocación. Usted, por ejemplo, si es médico va a ser siempre su vocación, ¿verdad? De hecho, cuando hay accidentes siempre preguntan, ¿hay algún médico aquí? Y dice, no, ahorita no estoy en el hospital, no estoy trabajando. No, su vocación es que es llamado a ejercer su ministerio o su vocación. Entonces Pablo dice que él es llamado a ser apóstol. O sea, ¿cada cuánto? Hasta que Cristo lo levante. Y nosotros somos llamados a ser de Cristo como iglesia. ¿Cada cuánto? ¿Cada domingo? No. ¿Cuántos entienden? Es un aorismo, un continuo. Es como cuando decimos el Salmo 23, Jehová es mi pastor, nada me faltará. ¿Cuándo nada me faltará? Hoy que estoy aquí, y mañana, si Dios nos permite la vida, podemos volver a repetir, hermano, con la confianza de que hoy tampoco nada nos faltará. Aleluya. Entonces dice aquí a los llamados, ¿se da cuenta? Es un llamado perenne, es un llamado constante, hermano, ¿sí? Nosotros somos llamados y no somos llamados a mantenernos, sino a crecer en la gracia y el conocimiento del Señor Jesucristo para llegar a la estatura de un varón perfecto en Cristo Jesús, dice Efesios 4. Porque si en este caminar, si usted dice, no, pues yo aquí me quedo, el pecado nos va a alcanzar. La entropía, que es un fenómeno físico, ¿sí han oído de la entropía? Por ejemplo, usted tiene una casa nueva y la tiene ahí y usted la deja 6 meses, 1 año, y usted va a abrirla y va a decir, no, es que está nuevecita, ni se ha usado. Y curiosamente se ve el deterioro. ¿Por qué? Porque eso es algo en la física de la naturaleza con la cual Dios creó. El mundo se regenera, se come a sí mismo, ¿sí? Usted ve que los aztecas, los egipcios hicieron construcciones, y ¿cómo las encontraron? Ya eran unas montañas con árboles y todo. ¿Por qué? Porque esa es la entropía, ¿sí? La materia se transforma y todo eso. Entonces, si nosotros dejamos de crecer, de ejercitarnos, nos va a alcanzar la ignorancia, el pecado. Por eso debemos nosotros correr la carrera que tenemos por delante, hermano. Si nosotros no nos ejercitamos. Ayer hablaba yo con mi hija, le digo, somos llamados y todo, le digo, pero nosotros tenemos que estarnos, ¿qué? Como te decía yo, Alejandra, o sea, dije una palabra, renovando, ejercitando, porque si dejas de usar, se atrofia, ¿verdad? Eso lo sabemos en lo material. Entonces nosotros tenemos que estar
Por ejemplo, los médicos que ya les dieron su título y todo, y ya no, ellos tienen que estar ¿qué? Renovándose y capacitándose, porque va habiendo descubrimientos médicos. Luego resulta que un medicamento está haciendo más daño que el bien que tenía predestinado o perseguía eso. Entonces nosotros igual, hermano, la maldad va en aumento y nosotros tenemos que ir en el aumento del estudio, del conocimiento, para estar ¿qué? Alertas, ¿sí? No para estudiar las nuevas modas malas, sino para hacernos más impregnados de lo bueno, para que cuando aparezca lo malo, inmediatamente sea detectado, ¿sí? Nuestro pastor, bueno, mi pastor hace 30 años, Isaías Castellano, nos puso una, ¿cómo se le llama? Una ilustración de esto. Dice que se estaba inundando la ciudad de billetes falsos. Entonces el gobierno ya delega, llaman a los agentes que iban a ir a inspeccionar y les dan el billete original como debe de ser. Y eso era el estudio una semana, y ellos decían, ¿cuándo nos van a dar los billetes falsos? Dicen, no les vamos a dar los billetes falsos porque son muchos y cada vez están falsificando. Ustedes deben conocer el billete verdadero de tal manera que cuando aparezca un falso tú digas, es falso. Entonces, no vamos a meternos a estudiar todas las profundidades de la maldad, sino vamos a empaparnos, conocer a Dios, para que inmediatamente, hermano, en ese tengamos el discernimiento espiritual afinado, para que cuando algo venga inmediatamente decimos, esto no es de Dios, aunque traiga prodigios y maravillas, no es de Dios. Entonces yo quería llamar tu atención porque eso es lo que debemos estar afinando, hermano. Judas, ya aquí, ya el cristianismo ya estaba establecido en el mundo conocido, y ayer había una lucha encarnizada, hermano, por establecer las filosofías humanas, las doctrinas humanas, porque el Señor derrota, exhibe, ¿sí?, en Jerusalén a ese confederado, a ese poder religioso, pero recuerde que no lo aniquiló. Entonces toma ¿qué? Ha tomado fuerza a través de los siglos, ¿sí?, la Babilonia, la gran ramera, y se fortalece por tiempos y aviva la maldad y se lleva millones de almas al infierno. Entonces, cuando Judas aparece, él no está predicando una religión de amor, de descansar en el Señor, o como se dice, dormirse en sus laureles. No, él manda a hacer apologesis o apologética. ¿Qué es esto? Predicar contundentemente para, en este caos, poner orden, hermano. Entonces nosotros todos, pastores y no pastores, todos tenemos que hacer apologética. ¿Y qué es la apologética? Meter orden en medio del desorden. Y esta palabra apologesis o apologética es la primera que aparece en Génesis. Génesis abre con eso. En el principio creó Dios, viene hablando, pero luego dice que el mundo estaba ¿qué? Y la tierra estaba desordenada y vacía. Y dijo Dios, eso es la traducción de apologesis o apologética. O sea, ordenó. Entonces Judas dice aquí, amados, está hablando a la iglesia, dice, por el gran empeño que tenía en escribiros acerca de nuestra común salvación. Es que en esta salvación de la iglesia estamos todos, hermano, ¿sí? Dice, he sentido la necesidad de escribiros exhortándonos, yo estoy leyendo de la Biblia de las Américas, exhortándoos a contender ardientemente. Sí, aquí está la palabra, el propósito de hacer apologesis. ¿Qué es contender? Es contienda, es guerra, hermano. Para ordenar. Por ejemplo, el mundo hace apologesis.
¿Quién la hace? Los filósofos hacen apologésis. Sócrates, ¿sí? En el Areópago, donde Pablo dijo varones atenienses, él también se para y les dice varones atenienses, Sócrates. Y empieza él a formular su filosofía. Recuerde, es filosofía y teología. Filosofía es el estudio de mis pensamientos o el amor a mis pensamientos, filos, amor. Pero nosotros tenemos una ¿qué? Teología, que es la defensa de nuestra fe, de nuestra creencia. ¿Y nosotros qué estudiamos? Primeramente que hay un Dios, ¿sí? Y ya aquí me voy a parar porque si no, no vamos a tocar Romanos, pero queremos o quiero que entendamos eso. ¿Por qué tengo yo que predicarme a mí mismo y estudiar y hacerlo? Para que yo primero crea firmemente que hay un Dios, creador de los cielos y la tierra. La astrología y todo eso confirma que hay un Dios. Los cielos y la tierra dan testimonio de que hay un Dios. Entonces usted ve, aquí nos podemos ir un curso como de 3 meses, hermano. Pero le quiero llamar su atención porque ¿por qué estudiamos la justificación? O mejor dicho, ¿por qué estamos en el libro de Romanos? Porque usted necesita saber dar razón, dice, a contender ardientemente por la fe que de una vez para siempre fue entregada a los santos, pues algunos hombres se han infiltrado encubiertamente, los cuales desde mucho antes estaban ya marcados para esta condenación, impíos que convierten la gracia de nuestro Dios en libertinaje y niegan a nuestro único soberano y Señor Jesucristo, ¿sí? Para que sepas dar razón. Dice, ahora quiero recordaros, aunque ya definitivamente lo sepáis todo, que el Señor, habiendo salvado al pueblo de la tierra de Egipto, destruyó después a los que no creyeron y a los ángeles que no conservaron su señorío original, sino que abandonaron su morada legítima, los ha guardado en prisiones eternas. Muy bien, entonces, nosotros debemos saber dar razón, ¿sí?, de nuestra fe. Ahora sí vamos a Romanos capítulo 5. ¿Por qué debo estudiar la Biblia? ¿O para qué debo estudiar la Biblia, amado? ¿Usted cree en Dios? Muy bien. Entonces cuando usted le comparte su fe a otro, usted está haciendo apologética. ¿Verdad que ya se entiende? Usted está defendiendo sus argumentos contra otra persona que no cree en Dios o cree en una desvirtuación de lo que es Dios. Entonces usted tiene que conocer la revelación de Dios escrita, la Biblia, para que usted pueda defender al Dios de la Biblia. No que necesite defensa, sino es el conocimiento, ¿verdad? Porque Dios no necesita que lo defendamos, pero sí nosotros, y se nos manda, porque algunos dicen, no, es que no hay que hablar para no meterse en problemas. No, dice aquí, contienda, métase en problemas. Por ejemplo, te llega a visitar gente, es Dios que te los está enviando. Quizás no los vuelvas a ver, quizás Dios lo envió para que tú le compartas y lo hagas volver. Porque acuerde que aquí estamos hablando de que Dios envió a Cristo ¿para qué? Para reconciliar al mundo con Él. Y nosotros seguimos en el ministerio de la reconciliación, 2 Corintios 5, del 17 en adelante. Ese es el ministerio que tenemos. Entonces se da cuenta que tenemos un ministerio de apologética, o sea, un ministerio de reconciliación a través de la exposición, hermano, de nuestra fe. Nosotros tenemos que exponer, por eso la predicación es expositiva. La fe no es de interpretación privada, por eso se predica en la iglesia, en el culto, y usted viene y usted dice, sí, eso es lo que dice o no. Y tenemos que ser valientes para decir, no, eso no es así, ¿verdad? Pero hoy día usted lo hace y te tachan de hereje. Entonces debemos que somos llamados a la guerra, hermano. Oye, pero la paz. Muy bien. El encabezado de nuestro estudio fue o es Romanos 5 en el versículo 20, ¿sí se acuerdan?
¿Cómo dice el versículo 20? Y la ley se introdujo para que abundara la transgresión, pero donde el pecado abundó, sobreabundó la gracia. Y nos gozamos en eso, pero vemos y vamos a ver bíblicamente qué significa eso. Está fácil de entender. ¿Cómo es que sobreabundó el pecado? Si usted ve la escritura, hágale el exégesis. ¿Por qué dice Pablo esto? Él en el capítulo 7, él va a decir que él no conocía pecado hasta que la ley vino. Entonces, ¿cuándo es que el pecado brotó? Cuando aparece la ley mosaica, entonces se le puso pecado. Sobreabundó el pecado. Imagínense la ley moral de Dios, los 10 mandamientos, y esto, y casi nosotros no, paloma, esto lo tengo. Entonces sobreabundó el pecado, y el pecado trayendo esto me condenó, y yo morí, porque dice que por el pecado estamos muertos. O sea, el pecado, la ley de Dios nos mostró que es nuestro pecado. Entonces, sí es hermoso porque a veces lo decimos de una manera subjetiva, ¿no? Sí, cuando el pecado abundó, o sea, yo era esto, yo era el otro, yo nací acá, yo nací allá, pero la gracia de Dios fue mayor, sí, pero realmente, bíblicamente, el pecado sale a la luz cuando Dios le llama pecado al pecado por su nombre. ¿Sí me expliqué o lo enredé más de lo que ya estaba? Ok. Entonces, cuando dimos el saludo a las 10, les pedí a los hermanos que estaban que hicieran un estudio de los beneficios de la justificación. ¿Cómo dice ahí en Reina Valera el subtítulo? Resultados de la justificación. Y esto es hermoso, hermano. ¿Cuáles son los beneficios de la justificación? Arriba de Romanos capítulo 5, ¿cómo dice la Reina Valera? Resultados de la justificación o beneficios de la justificación. ¿Y cuál es el beneficio que aparece allí? Paz. ¿Por qué es tan importante la paz? O sea, la paz de Dios, fruto del Espíritu Santo. Imagínense, hermanos, cuál es este resultado, porque el martes pasado y antepasado hablamos y estábamos hablando de la paz y que es fruto del Espíritu Santo. Entonces, remarcamos, uno de los beneficios el primer beneficio para accesar a los otros es paz para con Dios. Justificados, por tanto, habiendo sido justificados por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Qué importante es la paz, hermanos, la paz de Dios, al grado que en la promesa a Jesucristo se le dice en Isaías el príncipe de paz. ¿Se acuerdan? El Dios de paz. Shalom Alejem se saludan allá en el Medio Oriente, que es la paz de Dios. Paz de Dios. Como nosotros decimos buenos días, ellos dicen Shalom Alejem. O sea, Shalom o Shalem es la paz de Dios. A Cristo se le llama el Rey de Shalem, o sea, el Rey de paz. ¿Por qué? ¿Qué es lo que la profecía venía anunciando? Que a través de él se iba a hacer la paz, la reconciliación, iba a terminar la guerra. Porque nosotros por causa del pecado nos convertimos en enemigos de Dios. No queríamos dice que éramos por naturaleza hijos de ira. No queremos la reconciliación ¿con quién? Con Dios. Y así hubiéramos muerto y murieron muchos hasta que en el tiempo perfecto de Dios, Él envió a su Hijo. ¿Sí? ¿Para qué? Como propiciación. O sea, Dios fue propicio a nosotros. Vimos en las parábolas de Mateo que unos buscando una cosa encontraron tesoro y otros buscando encontraron
sea, increíblemente el tesoro. Pero la verdad es que siempre Dios produce el querer. Mucha gente dice, es que yo busqué a Dios, y es verdad. Cuando uno echa a andar para atrás la memoria, dice, es que de alguna manera yo empecé a buscar a Dios, pero no sabía. Pero empecé a buscar una manera diferente de vivir. Por ejemplo, pues yo hablo de mi caso, los adictos buscábamos la manera de manejar la adicción, que no fuera tan grave, pero así como teológicamente, con todas las letras, es que busqué a Dios, no, yo sabía en mi naturaleza, porque Dios nos creó, por ejemplo, para libertad. Y cuando tú estás oprimido y en esclavitud, hay algo dentro de ti que se revela y dice, no, es que debe haber otra manera diferente de vivir. Y conocemos historias de gente que ha ido a grupos de autoayuda y buscando ahí, encontraron que Dios los alcanzó. Dios les dijo, yo soy el que tú buscas, y comenzó el crecimiento, ¿verdad? Y el conocimiento, porque de eso se trata, de el conocimiento de Dios. Entonces, este beneficio, usted lo puede poner ahí. ¿Cuál es el primer beneficio? Paz para con Dios. Ahora, esta paz no solo es subjetiva, sino objetiva. O sea, esa paz se tiene que ver, hermano. Recuerde que subjetivo es algo que no se ve y objetivo es algo que sí puedes palpar. ¿Sí? Y ¿qué es lo que aquí nos habla? Es una paz. Decía yo, cuando en los tratados mundiales, en la guerra, hay días en que no se pelea. El 24 de diciembre está los ejércitos, va a ser los ejércitos que son creyentes, el 24 no, entonces hay una paz. Sacan bandera blanca y ya hacen su celebración. Pero pasando el 24, ¿qué? Bomba. Dirían los yucatecos, bomba. Va de nuevo. O sea que es una paz, ¿qué? Temporal. Entonces, aquí muchas personas que se confunden, erran, piensan que la paz con Dios también es, ¿cómo sería la palabra? Temporal, causal. Si yo me porto bien, tendré paz para con Dios. Estos son los fariseos, lo de las obras. La iglesia, la hermana católica, ellos te dicen, sí tendrás el beneficio de Dios, pero sí. Y por eso es que tienes que ir cada domingo o cada misa que vayas. ¿Para qué? Para reconciliarte con Dios, corregirte y esto. Porque ellos entienden que la paz es a través de las obras. Y nosotros sabemos que tenemos paz con Dios por gracia. Ese es aquí lo que viene marcando, justificados por la fe. Esto es lo que viene mostrando, que esa justicia no vino a nosotros por un mérito de nosotros, sino por el sacrificio perfecto del Cordero de Dios que quita el pecado del mundo y que es hecho una vez para siempre, dice esto. ¿Y qué es lo que nos enseña Romanos 5, hermano? Recuerde que lo hemos visto, pero yo les digo, Romanos 5 y muchos capítulos de Romanos es pura doctrina, pura teología, que podemos pasarnos 3, 4, 5, 20 clases, hermano, y como hasta la 21ª clase vamos a decir, ya entendí. Porque nosotros nos esforzamos, damos la clase, pero el que acomoda lo espiritual a lo espiritual es el Espíritu Santo. Nosotros no podemos, hermano, pero sí tenemos que hacer nuestra labor, contender ardientemente por el Evangelio y decirle, hermano, es que es así, hermano, es que es así, hermano, es que es así, es que la palabra de Dios dice esto, ese es apologético, o sea, ordenar lo que está desordenado. Entonces aquí nos enseña Romanos 5, que esta paz no es que causal. O sea, tengo paz porque ayer no pequé. No, yo sí pequé, hermano. Entonces esa paz ya no está.
No, lo que nos enseña es que esta paz es eterna. Wow. Y aquí, cuando damos en los discipulados, Romanos 5 lo usamos como la seguridad de la salvación eterna. ¿Cuál es el beneficio? Dice entonces que tenemos paz para con Dios. Perdón. Y esta paz no es por obras, sino que es por medio de la fe ¿en quién? En nuestro Señor Jesucristo. ¿Ok? ¿Y qué es lo que tenemos como beneficio de esta reconciliación? Que tenemos entrada para con Dios. Y esto nos asegura, qué cosa tan hermosa, la comunión con Dios. Y es una comunión ¿qué? Temporal, causal o permanente. Es una comunión, es una amistad para siempre, hermano. Aleluya. Está incluido el arrepentirnos de nuestros pecados, pero ya no tenemos que sacrificar, derramar sangre o martirizarnos, flagelarnos nosotros, no, porque ni hacer buenas obras, porque dice la Escritura que nuestras buenas obras son como trapos de leproso, de inmundicia. Nosotros tenemos que ir nuevamente, pero ¿a qué? A la cruz, a decirle al Señor, Señor, perdóname. Dice que el que confiesa su pecado y se aparta, este alcanzará misericordia. Y nuestra lucha continua va a ser ¿qué, hermano? Lo vamos a ver en Romanos 7, miserable de mí, porque lo que no quiero hacer, eso acabo haciendo, y es nuestra lucha tristemente y lo que muestra nuestra naturaleza caída. Pero no debemos de desesperanzarnos, porque aquí viene esto. Ok, ¿qué otro beneficio tiene la reconciliación para con Dios? Es una paz, y es una paz ¿qué? Eterna, permanente. ¿Y cómo nos fue dada? Por gracia. Amén. Ya ahorita ya aprendimos algo, ¿sí? Yo tengo paz para con Dios. Ya no soy enemigo. Y esto me asegura una comunión permanente, una amistad permanente. Yo puedo, dice en Hebreos, dice tener libertad para entrar. ¿Hasta dónde? Hasta el lugar santísimo y llegar al trono de misericordia para hallar el oportuno socorro. Entonces ya tengo a dónde ir, como le dijo Pedro, tomando la voz de los apóstoles. ¿A dónde iremos, Señor? Si solo en ti hay palabra de vida eterna. Entonces entendamos a que Dios no nos acusa. Leíamos en Romanos 8, ¿quién es el que nos va a acusar? Si Cristo murió por nosotros. Pero sí, ¿quién dice el Señor que es el acusador? Satanás nos acusa. Y cuando tú haces un pecado, ¿qué dice Satanás? Cochino, pecaste. Y también en lo femenino lo dice, pecaste. Y sí, porque Él nos quiere cargar con la culpa del pecado. Por eso hay gente que sucumbe ante eso porque ignora, ¿sí?, que abogado tenemos ante el Padre que se llama Jesucristo. ¿Quién nos puede acusar? Entonces esto es una carta o una vacuna para hacer todo lo que querramos. No, eso es ignorancia. Por eso vamos a ver aquí que acusaban a Pablo cuando él dijo, cuando el pecado abundó, sobreabundó la gracia. Entonces hay que pecar mucho para que nos vengan bienes. No. Debemos de saber que en Adán, porque en el capítulo 12 viene la comparación de Adán y Cristo. ¿Qué es lo que debemos de entender, hermano? Que todos nacimos en pecado. Todos nacimos en pecado. Y que hasta que este cuerpo, tu cuerpo, no muera y caiga a tierra, no va a poder venir la regeneración, todo lo que va a suceder, y no nos vamos a adelantar. Pero
nuestra batalla, como les decíamos, el problema no es la gente, el problema soy yo. ¿Sí se oye? El problema es mi pecado, hermano. Y dejemos de acusar a quién. Buscar la paja en el ojo de mi hermano y sacar la viga en mi ojo. Siempre nos estamos justificando. ¿Desde cuándo? Recuerda, esto ya es Génesis capítulo 3. La mujer que me diste. Y esa es la grande lucha del matrimonio, hermano. El matrimonio tiene ese desafío que es un llamado a la humildad. Y si algo no tenemos, o bueno, al menos yo, no sé usted tiene cara de humilde, yo no, es que somos dos pecadores. Porque cuando está un pecador solo, pues como sea la llevas, hermano. Pero imagínate dos pecadores juntos. Y que ves exactamente que hace lo que tú aborreces. Hello. ¿Estoy hablando aquí o no? Y esa es nuestra batalla, hermano. Y luego, como somos religiosos, fariseos, ¿cuál es la levadura de los fariseos? Acuérdense, la hipocresía. ¿En qué se basa la hipocresía? En la apariencia, no en la esencia. Lo vamos a ver ahora en el capítulo 21, cómo el Señor maldice a la higuera. Y ellos se ponen, ¿por qué? Porque la higuera representa a Israel. Y la maldice el Señor que no va a dar fruto por su hipocresía. Porque recuerden que el Señor salió por la mañana, habla de como el martes ya, y Él sale por la mañana y tuvo hambre, dice. Sí, y vio una higuera que estaba frondosa y fue a buscar fruto y no. La halló y la maldijo. Pero recuerde, ahí el Señor mandó un mensaje y los fariseos y todo el Sanedrín y todo y el sumo sacerdote, ellos no podían librar el golpe, sabían que a ellos eran los dardos de fuego que el Señor les mandaba, enloquecieron al grado tal que lo asusaron a las multitudes. Vamos a verlo el jueves, nos toca. El jueves nos toca, el título del estudio del jueves es Jesús y las multitudes. Wow, es muy hermoso, muy así. Las multitudes son como ¿se ha visto los cardúmenes de peces? ¿Alguna vez los ha visto por video o en vivo? Me tocó verlos una vez. Ya así en la profundidad como viene el cardumen, la mancha, y de repente vienen así, de repente ¡bum!, se van para un lado y luego vienen los otros. Las multitudes así somos, hermano, cambiantes. Por eso es que, bueno, vamos, porque luego me desvío. Dice, por la fe a esta gracia en la cual estamos firmes, estoy en el versículo 2, y nos gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios. Entonces, ¿cuál es el beneficio que tenemos por la justificación, por la muerte de Cristo en la cruz del Calvario? El beneficio es que tenemos paz para con Dios. Ahora, es una paz, ¿cómo le dije? Cuando algo pasa, pasajera. ¿Es una paz causal? No. Es una paz que sobrepasa todo entendimiento. En la clase pasada, ¿se acuerda que estuvimos en Filipenses? Donde dice, la paz de Dios. El mundo no se explica porque el mundo tiene una fe causal, o sea, una fe originada por algo. Pero nuestra fe no brota en el aire. ¿Sí se acuerdan de la clase pasada? La fe es un fruto. ¿Y usted ha visto un fruto colgado así en el aire? Un mango así hermoso. ¿Colgado en el aire? No. ¿Tiene un qué? Un árbol que tiene raíces y que tiene ¿qué? Pámpanos. O sea, tiene un brazo y de ese brazo está el fruto. Entonces, todo fruto, hermano, ¿sí?, tiene una causa.
Pero ¿qué es lo hermoso? Que esa figura que usa el Señor es que este fruto no depende de nosotros, sino que este es fruto de Él en nosotros. O sea que nosotros podemos dar fruto, por eso dice el Señor Jesucristo, por su fruto se conoce el árbol. ¿Cómo vas a saber que esa persona es salva y que es templo del Espíritu Santo? Por lo que se muestra. Santiago dice, muéstrame tu fe por tu fruto, pues vamos a ponerle. ¿Sí se oye? Aquel que dice, es que yo no puedo cambiar y todo, ok, tiene razón, está muerto, no puede dar fruto. Pero aquel que dice, es que sí puedo, decía un pastor, usted ha oído un árbol quejarse y, valga la expresión, pujar, dice, porque tiene que dar un fruto, ¿no? Es natural a su naturaleza. Entonces, en el cristiano es que, hermano, si usted ve que alguien lo trae, perdóneme la expresión, arrastras al templo y está sufriendo aquí, ¿ese es nacido de nuevo, es cristiano? No lo puede disfrutar. ¿Qué dice 1 Corintios 4? ¿No? Donde dice es que el hombre natural no puede entender, no puede discernir, no le disfruta. Porque va contra su naturaleza, es caída. El hombre caído no quiere de Dios. Pero cuando viene esa operación de Dios, 2 Corintios 5:17, de modo pues que si alguno está en Cristo, nueva naturaleza, nueva criatura es, con otra naturaleza, conforme a la naturaleza espiritual del Padre. Y entonces empezamos a disfrutar, a amar, a buscar las cosas de Dios. Hermano, ¿quién nos demanda que estemos sentados ahí? Y agarro una palabra y esto y lo otro. No es por mi trabajo, es porque me da gozo el hacerlo. ¿O no dice así el Salmo 1? Usted es gozoso, 1000 veces feliz. ¿Por qué? Porque usted medita en la palabra de Dios, usted estudia, hermano, y lo ve y vuelve y vuelve. Y no peca, sí, desgraciadamente, hermano. A veces nos descuidamos y ya, ay, Señor. Pecamos, hermano. ¿Y qué tenemos que hacer? Pues ya sabemos, porque todo pecado es ¿contra quién? Contra Dios. Pedir al Señor, perdóname, Señor. ¿Y eso es para qué, hermano? Pablo lo dice a los Gálatas, es un aguijón en la carne, para que lo que Dios le mostró, que ni siquiera vio, porque algunos dicen, y es que Pablo vio en el tercer cielo. No, dice, oí cosas inefables. ¿Qué oyó? No las quería platicar él, y pasaron 14 años para que él narrara de ese acontecimiento. Y para que no se sintiera muy Pablo, muy apóstol, se cree, dice los historiadores, que él traía un problema de los ojos, que cuando le bajaban las defensas, es como usted ha visto gente que trae problemas de la piel, dermatológicos, dermatitis, cuando sus defensas están bien, porque hay cosas que por estrés, ¿sí?, te van a brotar. Entonces, cuando está sujeto a mucho estrés, él empieza la escama de la piel empiezan tonos rojos y todo. Entonces dice que Pablo le venía en los ojos recurrente, y él le reclamó a los Gálatas, ¿se acuerdan? Que les dice, porque doy testimonio que ustedes se hubieran sacado sus ojos para dármelas. Dice, y ahorita ya no me quieren, ¿sí? Porque las multitudes son cambiantes. Muy bien. Qué hermoso de Romanos 5, hermano. ¿Por qué es tan importante la justificación? Porque eso es lo que Cristo hizo. Mire, me adelanto, por si usted no anotó, porque eso se lo di de tarea comenzando. Le dije, anoten cuántos beneficios ves ahí. Dice, porque seremos salvos ¿de qué? Por medio de Cristo seremos salvos ¿de qué? ¿Dónde dice? De lo que dijeron por ahí. 9. Versículo 9 dice,
porque mientras aún éramos débiles, a su tiempo Cristo murió por los impíos, porque a duras penas habrá alguien que muera por un justo, pero donde dice muestra su amor en que siendo un pecador, que nos libra, ¿cuál? No. Ajá. Sí, es correcto. Y lo tengo aquí hasta remarcado. Dice, ¿seremos salvos de qué? De la ira de Dios, dice aquí LBLA, por medio de Él, o sea, de Jesucristo. ¿Por qué es tan importante la justificación? Porque si no eres justificado, entonces estás en la calidad de culpable. Y Dios va a castigar al culpable. Dios no va a pasar por alto al culpable, hermano. Y entonces, ¿cómo nos va a pasar por alto a nosotros? ¿Sabes que esta es una discusión? Se me fue ahorita el nombre que se les da, pero este es algo que hace, dice, no, es que Dios no puede Él como juez perfecto, santo y justo, dar por justificado al impío. Entonces, ¿cómo vamos a entrar al cielo si usted y yo somos pecadores? He ahí la importancia de esta palabra, hermano. Justificado. ¿Qué quiere decir justificado? Lo vimos en la clase pasada, que ya no debes nada respecto a cumplir para la vida eterna. Pero ¿cómo? Cristo no solo murió, porque luego nos quedamos, es que Cristo murió. No, ve antes. Cristo vivió una vida sin pecado. Porque si Cristo hubiera pecado, estaría juntamente con nosotros en la culpabilidad. Pero ¿en qué debemos nosotros? Y hablábamos el domingo próximo pasado, Hosana. ¿Qué significa ese Hosana? Que Él venció. ¿Sí? Que Él venció. Y Hosana se le llamaba a esas ramas como sauces, dice que esa era la Hosana. Y que cuando entraba el ejército del pueblo, cuando venía en victoria, el pueblo hacía un camino con las ramas y todo, porque estaban celebrando que ellos regresaron venciendo. O sea, ellos vencieron. ¿Sí? Entonces, nosotros, ¿de qué debemos de celebrar? Que Él fue a la cruz. Cuando Él llega a entregarse a la cruz, Él llegó como el Cordero de Dios sin pecado. Eso es lo glorioso, porque Él fue tentado en todo, provocado para que Él cayera. Recuerde que en la vida de Cristo, hermano, está nuestra victoria, porque Él venció. Él fue tentado en el desierto. ¿Cuántos ahora entendemos un poquito más? Dice, ¿por qué lo tentaba el diablo? Porque el diablo quería hacerlo caer en pecado. Pero Jesús nunca le dio la adoración al diablo. Él le decía, a Jehová tu Dios adorarás y solo a Él servirás. Vete de aquí, Satanás. ¿Se da cuenta? Nosotros desgraciadamente sí sucumbimos al pecado. Llega el diablo y tantito nos tienta nada más y ya está más. ¿Qué te estoy diciendo? Y yo digo, ay Señor, el diablo nada más jugó tantito conmigo. ¿Sí o no? ¿Cuántos son así? Tantito te cucucé el diablo y ya tú quieres matar, ahorcar, liquidar. ¡Guardias! ¡Maten! Pero él no. Pecó. Y él le decía a los fariseos, ¿quién de ustedes me saca a flote que yo tengo pecado? No pudieron. No pudieron, hermano. Entonces recuerde, el precio de nuestro pecado, el ser justificado, fue por la vida que Él, porque aquí lo vemos en Romanos 5, dice, con todo pudiera ser que alguien muriera por uno bueno,
Pero el tema aquí dice es que vemos que Él murió por nosotros cuando aún estábamos, como dice en Efesios 2, en delitos y pecados, hermano. Él murió por nosotros cuando éramos malos, y ahora ya no somos malos, sí, pero ya estamos justificados. ¿Cómo? Esa es la locura, hermano. Y cuando usted entiende esto, que es doctrina, usted no se va a apartar. ¿Sabes quiénes se apartan? Los que caen en el pecado y llega el diablo y los aplasta y le dice: para ti ya no hay perdón, ya no hay reconciliación. No, ya me hundí. Como ese que se fue a afeitar, pero era guerrillero. Y ya llegó, estaban sus soldados allí, y el barbero estaba y temblaba, ¿no? Porque decía: cuidadito me cortas, y él temblaba. Y ya los guerrilleros estaban ahí, y ya termina él, y ya, y aparte levanta la sábana el guerrillero. Tremendo pistolón. Dice, ¿qué dice? ¿Por eso temblaba? No, dice, es que cuando yo veo sangre me sigo, dice, me sigo. No entendió. Así como el que dice, es que pues ya caí, ya, el que sea inmundo, ya me atasco. No, nosotros sí podemos volver al redil. Nosotros podemos regresar al camino, y por muy torpe que seamos, no nos extraviaremos, porque Él mismo estará ahí. Es más, Él mismo es el camino, hermano. ¿La hemos fallado? Sí. Claro, ya no ha sido así como, perdón por las llenitas, dice, como las paisanas en tobogán, dice, se va. No, ya luchamos, hermano. ¿O no lucha usted? A menos que me agarre dormido, pero a veces ni dormido. ¿Cuántos dormidos están? Diablo, te reprendo en el nombre de Jesús, suéltame, yo no que... Es una batalla continua. ¿A dónde tenemos que ir? Al Señor, a fortalecernos, a refrescarnos, a quitar ese demonio fariseo de nuestras mentes y decir: el único sin mancha, santo, sin pecado es Jesús. Yo tengo que bregar con esta bendita cruz, con esta carne pecadora. Pero cuando usted sabe eso, hermano, por eso esto habla de una paz no causal, sino una paz permanente. ¿Por qué? Porque la reconciliación no es que si haces, no, es que Él hizo. Yo no hice nada, hermano. ¿Sí? Y dice que fuimos justificados cuando estábamos muertos, Efesios 2, en nuestros delitos y pecados. ¿Qué puede hacer un muerto? ¿A un muerto le duele el pecado? No, hermano. Cuando el pastor predicaba algo así, se dice que un muchacho que quería descomponerle la prédica, dice: usted dice que el pecado, la carga del pecado, que el pecado pesa. Dice: ¿y como cuánto pesa el pecado? Dice: 5 kilos, 10 kilos. O sea, le tiró en público. Pero Dios siempre no deja a los predicadores. Y le dice el predicador: si a un cadáver, dice, le ponemos 1 tonelada encima, ¿se quejará? Respuesta: no. ¿Por qué? Entonces a la gente no lucha contra el pecado. ¿Por qué? Porque no lo siente. Está muerto en su delito y pecado, hermano. Nosotros lo vivimos. ¿A poco nos dolía? Nosotros nos juntábamos los jóvenes así en el barrio. ¿Y qué? ¿Y cuántas novias tienes ahora? No, pues yo 5. Y a veces mentíamos. No, pues yo ya le... Pero ¿a poco nos avergonzaba? O lo que habíamos hecho. No era carga. Porque un muerto no siente la carga del pecado. Pero nosotros sí. Si usted no siente la carga del pecado, entonces quiere decir que estás muerto. Estábamos muertos, ya no estamos muertos. Tenemos vida en Cristo Jesús. Y ahora la carga sí la sentimos. Yo me siento mal cuando el Espíritu me redarguye que estoy actuando mal. Digo yo: ay, Señor, perdóname. Y soy pastor, hermano, que es lo peor. Que yo a veces quisiera ser así. Cualquier hermanito de él, no. Porque somos llamados, y al que más se le dio, más se le va a demandar. Y me da miedo porque dice Santiago: y no os hagáis maestros muchos de vosotros, porque van a recibir ¿qué? Mayor
Y muchos dicen, no, yo mejor aquí no. ¿Y sabes cuál es el refrán que me he encontrado en 30 años y más en la iglesia? Es, cada vez que me quiero comprometer, pastor, me va mal. ¿Y qué? Y ya ahí te para. Cobarde, le digo. Pues ahí te va a traer el diablo siempre. No, métete. Es que me dan con todo, pues es que es así. A la primera fila del ejército es a la que le tocas lo duro y lo maduro. Ya los de atrás nada más vuelan los tomatazos, pero ya vas escondido. Pero hay que ir ¿a qué? Al frente. ¿O no ha leído usted en las guerras en el Antiguo Testamento? Sí, y manden a estos al frente y a los otros y a los hombres de guerra y los demás a la retaguardia. Entonces tenemos que tener esto. Entonces, ¿cuáles son los beneficios de la justificación? Paz para con Dios. Y es una paz eterna y que sobrepasa todo entendimiento. ¿Por qué? Porque no es por obras, hermano. Sí. Ahora, es una paz a toda prueba. ¿Cuántos dicen, wow? Tengo una paz, la esperanza en esa misma paz. Mire cómo dice. Por la fe tenemos esta gracia en la cual estamos firmes y nos gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios. ¿Qué quiere decir? ¿Cómo lo dice en Reina Valera? Y nos, igual, ¿cuál es? Y nos gloriamos. No, es Romanos 5:2. Batallo es que esté en mi Biblia de estudio y tiene unos numeritos así. 5:2, mi amor. Ok. Dice pues, y nos gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios. Y nos gloriamos en la esperanza. ¿Qué quiere decir nos gloriamos? Nos alegramos, ¿sí? Dice, si alguno se gloría, gloríese en esto, en entenderme y conocerme. O sea, ¿qué es gloriarse? Es alegrarse divinamente, hermano. O sea, es algo que está más allá de la emoción carnal, porque habla ya de gloria. Pero mire qué hermoso es esto, en la cual estamos firmes. Y nos gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios. Él lo va a volver a retomar en Romanos 8, donde dice él, porque tengo por cierto que las aflicciones del tiempo presente, mire, esto es natural, ¿sí? Pero no se comparan las aflicciones del tiempo presente. Esto es sinónimo con esto. Es una esperanza a toda prueba. Es una fe a toda prueba. Es una paz a toda prueba. Dice que las aflicciones del tiempo presente no se comparan con la gloria venidera que en los creyentes va a manifestarse. O sea, nosotros no solo veremos, sino que experimentaremos todas las promesas, las bendiciones de Dios. Job lo dice también. Él sabía que ese sufrimiento que no lo entendía, terrible, él sabía que era pasajero. ¿Por qué? Porque él dice, porque yo sé, que después de deshecha está mi carne, después de que el diablo le dé el tiro de gracia a este corazoncito, con mis ojos he de ver a mi Redentor, al que pagó por mí, al que me redimió. Pero ¿cuál es entonces aquí lo que tenemos? Que es una esperanza que no avergüenza, porque es Cristo en nosotros, la esperanza de que nos vamos a regocijar en la gloria, en la presencia. Recuerde que no hay gloria sin Dios. Usted puede gloriarse en algo, pero entonces ya eso es terrenal. No, gloria lleva implícito ¿qué? Dios. ¿Sí? ¿Y qué es lo hermoso? Mire, le tengo yo aquí, es una esperanza a toda prueba. Ya ve que hoy dicen los muchachos, no, es que yo soy todo terreno. Es mentira, luego a rato por cualquier cosa andan chillando. Pero esta esperanza, mire, hermano, ya vamos a terminar. No, son 11:34, tenemos buen tiempo. Sino que también nos gloriamos ¿en qué? En las tribulaciones. ¿Sí entiende lo que es una tribulación, hermano? Sabiendo que la tribulación produce paciencia, y la paciencia
carácter probado, y el carácter probado, esperanza, y la esperanza no desilusiona, porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones, por medio del Espíritu Santo que nos fue dado. Entonces, esta esperanza no es causal, esta paz no es causal, esta paz es sobre toda prueba. ¿Y qué sucede, hermanos, con esta gracia que Dios nos da? ¿Qué leyó ahí? Dígale: Señor, revélame, ilumíname. ¿Qué leyó? Que entre más tribulación, a mi fe, más fuerte. ¿Se da cuenta? Dice, se va añadiendo. Pedro dice: añádale a vuestra fe. Ojo, usted no le puede añadir, lo vimos en la clase pasada, usted no puede añadir fe a su fe, porque la fe es de Dios. Pero usted, ¿qué le va a añadir a su fe? Ahí es lo que viene diciendo Pedro, es lo que viene hablando Pablo, por el mismo Espíritu. O sea, que la fe del cristiano necesita ser pasada por fuego, hermano, para que se haga más pura, más fuerte. Por eso, cuando estemos atribulados, gocémonos, porque no para siempre vamos a estar así, y saldremos de esa prueba. Ayer me encuentro a un amigo que ese ya está cerca, hermano, porque ya me pidió oración. Es licenciado, es de ese grupo de la agraria, pero ¿cómo se llama? De lo de las tierras y todo eso. Ajá, algo así. Y me dijo: pastor, dice, corremos juntos. Él me enseña cosas de correr y yo le enseño la Biblia. Y él me dice: fíjese que voy a ir a Jalapa, hay un problema ahí. ¿Usted cómo le llama? Rezar, orar, lléveme. Le digo: no te preocupes. Y ya el domingo en la mañana ya le envié un audio y ya me contestó: amén, pastor. Pero ¿cuál fue el tema? Ok. Y ya íbamos corriendo, ¿no? Y le digo: pero ¿qué tal? ¿Es temporal? Le digo: todo es temporal. ¿Se acuerdan las olas de calor que había? ¿Sí se acuerdan? Íbamos así. Y ayer por la tarde, sí, estaba tan hermoso, tan fresco. Le digo: ¿te das cuenta? Si hubiéramos desmayado en el tiempo de calor, ya no hubiéramos visto el tiempo de fresco. Y ahora le digo: aguantamos más, corremos más porque está fresco. ¿Cuántos entendieron? Entonces, todo es temporal, hermano. Hay tiempos en que el avance es poco. Dice uno: ay, es que no avanzo. Y ves tu vida y ves tu casa y dices tú: ay, esta casa no avanza, Dios mío. Pero mantente, porque eso está probando tu carácter y va a hacer que tu carácter sea ¿qué? Entonces después, hermanos, vamos a correr. Por eso dice en Isaías, ¿no? Dice, y los jóvenes se cansan. O sea, ¿qué quiere decir? Los nuevos se cansan. Pero ya los que somos más viejos en la fe, nosotros ya vamos volando, hermano. ¿Por qué? Porque ya hemos agarrado fuerza, ya hemos hecho carácter. Ya no nos quiebra cualquier cosa. Por eso Jesucristo es un varón de dolores. Hermano, a él lo podías doblar. O sea, estamos hablando de Jesús en su carne. Él se crecía, hermano. ¿Sí? Nosotros no es que no nos duela cuando alguien se muere. Sí, pero ¿por qué ya no nos morimos con ellos? Porque la esperanza que está en nosotros se ha ido. O sea, ya no nos espanta la muerte, hermano. Ya, ¿cómo no? Sí, no me malentiendan. Porque ahora sí creemos en todo nuestro ser que hay vida en Jesús, que hay eternidad, y nos esforzamos porque mira, es irremediable, vamos a morir, todos los que tenemos vida vamos a morir para poder ver al Señor, pero debemos cada vez más nuestra fe crecer y creer que con nuestros ojos hemos de ver a nuestro Redentor. ¿Sí? Todos mueren, hermano. Yo a veces veo en la noticia: murió fulano de tal a los 50 y tantos, 65. Y yo digo: ay, Señor, si se muere la gente a los 60 y tantos, se muere, Señor. Y era famoso y rico y todo, y dejó mansiones y dólares, Señor, se muere. Todos nos vamos a morir. Así que no se afane por las cosas
que van a quedar aquí. Hagamos tesoros entonces. Ok. Qué hermoso entonces los beneficios, los resultados de la justificación, la paz para con Dios. Es una paz eterna. Y ahí viene la doctrina de la salvación eterna. Si la paz no fuera eterna para con los justificados, pues entonces ya lo hubiéramos perdido, hermano. Yo el primer día que el Señor me alcanzó, ese día pequé. ¿Sí o no? Y usted esta semana apenas es que día es hoy, martes. Del domingo para acá, ¿cómo va? De la misa que tuvimos el domingo para acá, ¿cómo va, hermano? Ya se dio uno que otro trompo, dicen los niños. Ya se... estoy hablando. Pero ¿de qué nos libra? ¿Cuál es el otro beneficio donde estamos? Porque mucha gente dice, Jesús mi Salvador. ¿Y de qué te salvó? Bueno, cuando Cristo venga, los que no se reconciliaron con Dios están en la condición de enemigos. Y Él va a venir por los suyos. Escuche, Él va a venir por los suyos. Y a los enemigos va a destruir. Ya no entrará, ya no vendrá como el domingo hablamos en un pollino, vendrá en un vehículo de guerra. ¿Cómo? Apocalipsis da una figura, hermano, pero que realmente sea un caballo, no. Recuerde, es figura. Puede venir, no sabemos en qué, hermano, o cómo, pero nadie va a poder verlo y estar como si nada. Ya viene Cristo, voy a hacer. No, eso va a ser algo increíble, hermano. Entonces, Dios va a descargar su ira contra los enemigos. Pero ¿cuál es el beneficio? Que ya somos justificados, que ya somos perdonados. Lo que Pablo va a repetir en Romanos 8. A los llamados, a los escogidos, ya recuerde que es justificación, santificación y glorificación. Nosotros estamos en el proceso de santificación, ese es nuestro llamado. Pero vamos a ser salvados, librados de la ira para muerte eterna, hermano. El enemigo que muera en la manifestación de ese día terrible, ya no va a haber otra manera. Es como los que están muriendo sin Cristo. Y vea lo que hace la Babilonia, que con rezos, que con 9 días, que con 40 días, que con cabo de año ya vas tú a justificarlo. Hermanos, entonces en vano murió Cristo. Si podemos ser justificados para con Dios por medio de rituales religiosos, valga la redundancia, entonces Dios no es tan sabio. ¿Para qué mandó a Cristo si había otro camino? No hay otro camino, hermano. Solo es a través de la muerte, sepultura y resurrección de Jesucristo, cuando por medio de la fe Dios nos muestra que allí fue clavado nuestro pecado, nuestra condena. Entonces, ¿cuál es ese beneficio de la justificación? Hermoso, que ya no recibiremos la ira, porque Cristo bebió el vaso o la copa de ira del Padre. Él la bebió. Lo vemos desde Isaías, que es un profeta, se le llama proto-mesiánico o evangélico. Isaías habla mucho del Mesías, de la salvación en Cristo Jesús. ¿Y sabe cuánto tiempo es de Isaías a cuando Cristo aparece? 8 siglos, o sea, 800 años antes. Este profeta recibió que vendría el Mesías. Por eso nosotros celebramos, debemos celebrar, hermanos, cuando leemos la Biblia, que lo que profetizó Isaías se cumplió. Y ese debe ser nuestro gozo. Desgraciadamente las multitudes cambiaron, pero que no nos pase ahora a nosotros no estar esperando a Cristo. Y que cuando Él venga, porque Él dice, porque no me verán hasta que escuchen, hasta que digan de nuevo, Hosana el que viene en el nombre del Señor.
Y esto aparece en el capítulo 21, creo, de Mateo. Pero dice, pero si eso ya lo dijeron en el 20. Sí, pero él está hablando ¿de qué? ¿De la primera parusia o de la segunda? De la segunda. Cuando veamos esto, vamos a decir ¿qué? Hosana. O sea, el que venció, el vencedor, viene el vencedor. ¿Sí? ¿Y de qué entonces recibimos salvación? Eterna. Y esa salvación no se pierde, hermano. Entiéndalo antes de terminar nuestra clase de hoy. ¿Por qué esa salvación no se pierde? Porque es por gracia. Gratis, pues, para que me entiendan. Un pastor nos puso un ejemplo. Estábamos jóvenes. Bueno, yo ya no llegué tan joven al evangelio, ya estaba yo 30 y más. No, o sea, es que en la reunión de jóvenes, pues de 15 y todo, no, yo ya llegué ya veterano de guerra ya. Y cómo estuvo, nos estaba explicando lo que es la gracia. Y se quitó el reloj y se lo dio a uno. Él dice, te lo regalo. Y el otro que pensaba que estaba jugando, no, te lo regalo. Dice, si yo le hubiera dicho, te lo regalo, y él hubiera dicho, oiga, pero es que es muy caro, bueno, dame 5 pesos. Y cuando a él le preguntaran cuánto te costó ese reloj, él ya no podía decir nada. Tenía que decir que me costó 5 pesos. Claro que es muy poquito, pero ya le puso precio. Bueno, la salvación que no la podemos pagar, Dios nos las dio. ¿Cuánto nos costó? Que te portes bien, por eso es que eres salvo. No, tú no puedes hacer nada, porque si no, no fuera por gracia. Ahora, se nos manda a cuidar esta salvación tan grande, no porque la pierda, sino la palabra es que valoremos, hermano, la libertad con la que Cristo nos hizo libres. Y no estemos otra vez como si no nos hubiera libertado el Señor. ¿Qué otra cosa? Si el haber sido salvado hubiera sido por una obra, porque recuerde que estamos en Romanos 5, estamos viniendo de Romanos 4. ¿Qué pasó en Romanos 4 cuando usted no vino el martes? ¿Qué pasó en Romanos 4? Que Abraham, el padre de Israel y el padre de la fe, dice que a él le fue contado su obediencia por justicia. Antes de la ley viene con Moisés. Y cuando vino la ley, sobreabundó el pecado. Y cuando Dios nos muestra a toda la humanidad que estábamos hundidos en pecado, Él dice, bueno, ahora voy a enviar a mi Hijo para cubrir, para limpiar todo pecado, y les voy a dar como regalo. ¿Qué es lo que leímos en Romanos? Y vamos a leer en 6:23, 3:23, 6:23 dice, porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva, ¿qué es una dádiva? Es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Entonces, ¿qué nos afirma Romanos 5? Que la salvación es gratuita. ¿Qué más? Es eterna. ¿Cómo me mantengo salvo? Siendo bueno, diezmando. No, hermano. Esos son frutos. Y tienes que hacer obras. Pero ya eso no te hace ser santo. Pero si alguien cae en adulterio y dice, no, es que yo ya perdí la salvación, no la pierdes. Dice, pero ¿cómo? Porque me fui a lo más. Cayó en adulterio. Se arrepiente, confiesa su pecado y se aparta, pero dice, entonces Dios me perdonó, sí. Y dice, pues, ¿y si otra cana? Entonces eso confirma que esa persona no nació de nuevo. Porque el que nació de nuevo tiene una lucha contra el pecado, llámele como le llame. Le puse adulterio porque a mí me pasaba cuando estaba yo en Pan de Vida, se llamaba lo que iniciamos, y lo que enseñábamos era la doctrina de liberación.
Y ya cuando venía uno y yo decía, no, este es un cara dura. Pues, pastor, es que estaba yo bien, pero llegó un espíritu de adulterio, de sexo, sensualidad y caí y ya estaba yo fuera, demonio. Y después cuando dije, fuera tú. No, o sea, está bien una vez, pero ya 2 veces, 3 veces, 4 veces. Y eso es una burla, ¿sí? Entonces, ¿cómo el Espíritu Santo me confirma? Dice que los nacidos de Dios, lo vamos a ver en Romanos 8, son guiados por el Espíritu de Dios, hermano. Y el Espíritu de Dios me confirma que soy hijo de Dios y puedo clamar papá, apá, papito, abba, padre. ¿Sí? Porque me tropiezo, sí, hermano, pero nos volvemos no nos quedamos y no estamos en un pecado recurrente, hermano. Si estoy en un pecado recurrente, ¿eso es causa de que eso es muestra de que no soy salvo? No, siempre y cuando estés batallando. Ahora, no estoy hablando de adulterio, porque si usted ya adulteró y Dios le perdonó y usted sigue adulterando, dice, es que dijo el pastor que pecados recurrentes. No, ¿cuáles son los pecados recurrentes? No estoy hablando de veniales no, ¿cuáles son los pecados recurrentes? La dijo Carlita. ¿Cuál otra? O sea que prometiste y juraste y perjuraste y pensamientos. No matarás. Dice, no te maté. Decía matarte, pero no te maté. Murmuraciones son pecados recurrentes. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Ejercitarnos. ¿Para qué? Para tener victoria. Pero ¿cómo lo voy a hacer si me quedo estable? Si no escudriño, si no valoro, hermano, el precio tan grande que se pagó para que mi llamado a ser santo no me esté tropezando de continuo. ¿Sí se da cuenta, hermano? Por eso es una lucha y lo vamos a ver claramente en Romanos 7, hermano. Pero ok, Pablo en Romanos capítulo 4, él derriba la salvación por obras y deja claro por el Espíritu Santo que la salvación es por gracia. Amén. Pero ¿qué debemos de hacer nosotros? Cuidar esta salvación tan grande y luchar, hermano. Y cuando usted peque, no diga, no, yo ya no. Cuantas veces peques, ve al Señor. Pero usted, pues es prudente, ¿no? Va a decir, es que el pastor dijo y yo ahora cambio de esposo como cambiar de calcetines. No, ese no ha entendido. Es ni perder el tiempo con esa gente, ¿no? Sí, que ya se alcoholizó, ya se perdió, ya anduvo, hermano, en Sodoma y Gomorra, y ya luego vienen y aquí están un mes y se vuelven a ir. Esos no perdieron la salvación, esos nunca fueron salvos. Amén. ¿Por qué? Porque dice Primera de Corintios, ¿qué? 5, o es segunda, pero ya no lo busque, ya acabamos. Que de modo pues que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. ¿Y cómo sabemos que ya somos nuevas criaturas? Parezco disco rayado, hermano, pero dice que las cosas viejas pasaron. Por ejemplo, yo ya no fumo. Decía, pero fumar, hermano, yo no fumaba, yo comía cigarro. Yo fumaba día y noche, yo me levantaba y cigarro. Ya les he platicado que en la jabonera del baño yo pegaba a donde íbamos, porque rentamos por todo Minatitlán, hermano. Y le digo yo a la pastora, le digo, conmigo, le digo, podrás quejarte que te faltó esto y que te faltó esto, pero de que te hayas aburrido, le digo, jamás ménteles. Entonces yo le pegaba ahí a la jabonera un cenicero, hermano, porque me estaba yo bañando con el cigarro. Entonces sacaba yo la mano y ponía yo para que no se mojara el santísimo cigarro. Entonces, el pastor predicó en una ocasión, lo he platicado, el incienso, la alabanza a Dios, y entonces al ver yo el humo que subía, dije, esto no le agrada a Dios. ¿Pero quién lo hizo? Yo. No, lo recibí de Dios y se fue el cigarro de mi vida. O
sea, el cigarro, desde que Cristo me alcanzó, yo no he vuelto al cigarro. Yo era alcohólico, pero a morir, pero terrible, que ni mi propia familia querían tomar conmigo. Me decían, no, dice, con él no vamos a tomar, dice, me huían. Pero, ¿cómo sé que Cristo me hizo nueva criatura? Desde que Él me alcanzó. Ayuda a Leti, mi amor. No te preocupes, Leti, ahí te va a ayudar Lari. Entonces, ¿cómo sé que Él me liberó? Yo veo el alcohol, veo el cigarro, veo todo lo que es lo malo. Tengo problemas. Tengo problemas con otras cosas. Pero en esas, así como Él nos dio la victoria, ¿qué debemos creer? Que también venceremos en esos para que nuestro carácter, como leímos, sea fortalecido. Aleluya.